Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema del día de hoy del curso de aritmética va a ser lógica proposicional. ¿En qué consiste la lógica proposicional, chicos? Es un tema muy fácil, muy accesible, en la cual solo consiste en si bien memorizar o ponerlo en práctica varias veces. Y es un tema que va a ser mucha ayuda para ustedes. Entonces les voy explicando. La lógica proposicional está dividida en dos partes, en las cuales está lo que es el enunciado y la proposición lógica. Bueno, un enunciado, como dice aquí, se denomina enunciado a toda expresión del lenguaje común, el cual puede ser una frase, oración o expresión algebraica, perdón. Entonces, los ejemplos serían: ¿qué día es hoy? Entonces, un enunciado es ese, que te explican una pregunta que no tiene valor de respuesta de un sí o un no. Prácticamente la diferencia de un enunciado y una proposición lógica es que unos te dan respuesta y el otro solamente son, así como te dicen, el enunciado son expresiones, oraciones o frases. Entonces, otro tipo de expresión sería auxilio, ya que es una expresión. Y Lima es capital de Perú. Esa es una frase. Y lo que son operaciones que tienen números infinitos, porque x puede ser un número infinito. Y si te dicen que x más 2 es mayor que 3, si tú pones que x vale 5, 5 más 2 es 7 y 7 es mayor que 3 también. Pero si tú le pones a x 0, 0 más 2 es 2, entonces 2 no es mayor que 3. Entonces esa es la diferencia de un enunciado y una proposición lógica. Las proposiciones lógicas, o también llamadas enunciados cerrados, esto enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, eso es lo que les estaba explicando hace rato, sin ninguna ambigüedad. Entonces las proposiciones lógicas se denotan con letras minúsculas, como por ejemplo la P, la Q, la R, la S, la T y así. Un ejemplo es: el sol es una estrella. Esa es una proposición lógica, porque al decir es, ya está diciendo que no es una ambigüedad. Entonces, aquí igual te dicen que 2 más 3, que es 5, es mayor que 6. Y esa es una proposición falsa, porque 2 más 3 es menor que 6. Entonces, Luis y María son hermanos. Aquí hay una proposición, que en este caso sería y, porque y vendría a ser representado por este conector. Entonces Juan estudia y trabaja. Juan vendría a ser representado por una P. Y trabaja vendría a ser representado por una Q. Entonces así de esa manera se representan las proposiciones lógicas. En las proposiciones lógicas hay proposiciones simples y proposiciones compuestas. ¿A qué nos referimos con las proposiciones simples? Son también llamadas atómicas o elementales. Son aquellas proposiciones que son solo una idea, carecen de conjunciones gramaticales y adverbios en negación de no. Un ejemplo podría ser que Rubén es arquitecto, ahí te está afirmando, no te está negando nada. Otra podría ser que Luis es compañero de José. Tú no sabes si Luis no es compañero de José, así que tú no puedes negar nada. Y te dicen que 3 y 4 son números consecutivos. Y claro, 3 y 4 son números consecutivos. Entonces las proposiciones compuestas, o también llamadas moleculares, son aquellas proposiciones con dos o más ideas unidas por conjunciones gramaticales o que tienen de adverbio de negación no. Ejemplos: Luciana estudia contabilidad o administración. Aquí un conector vendría a ser O. Igual que acá, 8 más 2, que vendría a ser 10, es mayor o igual que 6. Es mayor, más no es igual, ¿ok? Aquí también tienen una proposición que es no es cierto que hoy sea lunes. Y estudia, entonces ingresarás. Esto también es un conector de condición, ¿ok? Entonces los conectores lógicos son negación, que están representadas por este simbolito. Y aquí te dan un ejemplo, te dicen que se lee no es cierto que Luis viajó a Ica. Entonces, no es cierto vendría a ser representado
por este símbolo que ya les dije, que Luis viajó a Ica. Eso vendría a ser, todo eso vendría a ser una proposición, ¿ok? Entonces la tabla de valor de verdad vendría a ser, si yo te digo que no es cierto que Luis viajó a Ica y en la tabla de valor de verdad me dicen que hay la respuesta, siempre va a ser lo contrario, ¿ok? Si yo te digo una cosa falsa, va a ser verdadera. Si yo te digo una cosa verdadera, va a ser falsa. Y algunas equivalencias de la negación son no, no es el caso, no es aceptable y así. Entonces, en una conjunción, la notación va a venir de esta manera. Ese es el conector de una conjunción, ¿ok? Y se lee I, siempre va a ser I. Ejemplo, Ángel estudia y trabaja. También puede ser Ángel trabaja, pero ya no es necesario ponerle Ángel porque ya está el conector ahí. Entonces en la tabla de verdad siempre va a ser, P siempre va a tener 4, 2 verdaderos y 2 falsos, y Q siempre va a ser así intercalado, verdadero, falso, ¿ok? En esta tabla el valor de I siempre va a ser que si dos conjunciones son verdaderas, en el I siempre va a ser verdadero. Apenas una conjunción sea falsa, o los dos sean falsas, en la matriz principal, todas van a ser falsas, ¿ok? Eso pasa en la conjunción. Acuérdense que también en la conjunción equivalen a palabras como pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, incluso, también, y etcétera. Entonces seguimos con lo que es disyunción. En el caso de la disyunción va a ser notada por este símbolo que se va a llamar O. Por ejemplo, José va al teatro o al cine. Entonces ahí está representada la proposición. Y en el tablero de verdad, siempre que dos proposiciones en disyunción sean falsas, esa proposición va a ser falsa. Siempre y cuando vean apenas una proposición que sea verdadera, ya todas son verdaderas, ¿ok? Siempre que vean que las dos sean falsas, es disyunción en la matriz principal. Y también está la condicional, que es representada por una fecha hacia la derecha. Y se lee entonces, sí, entonces, y así. Bertas nació en Lima, entonces es limeña. Y en la tabla de verdad viene a ser representada por que la primera proposición siempre va a ser verdadera y la segunda siempre va a ser falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la proposición va a ser falsa en la matriz principal, ¿ok? Apenas vean la primera verdadera y la siguiente falsa, es falsa. Si no, todas las demás son verdaderas, ¿ok, chicos? Entonces, esta también va a ser, tiene varias formas, ¿no? Por consiguiente, luego, de manera de que, etc. Y la condición y la condicional inversa es ya que, puesto que, por qué, etc. Y la bicondicional, que es una flecha ambigua que es hacia la derecha y hacia la izquierda, se va a leer con sí, solo sí. Entonces un ejemplo es, mañana es miércoles, sí y solo sí, hoy es martes. Entonces esto vendría a ser que en la tabla de la matriz principal va a ver que si las dos proposiciones son iguales, siempre van a ser verdaderas, ¿ok? Así sean las dos proposiciones verdaderas, siempre va a ser verdadera. Si las dos proposiciones son falsas, va a ser verdadera. Basta que una de las dos sea falsa o una de las dos sea verdaderas, o sean diferentes prácticamente, y estas van a ser falsas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo que nos dicen, ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Ustedes ya saben que es una proposición lógica, ¿ok? Nos dicen que Huancayo queda en Junín. Ustedes saben que sí, que es verdad. Entonces esto va a ser una proposición lógica. Y aquí en la B tienen una pregunta que dice, ¿puedes prestarme tu libro? Ustedes les pueden responder un sí o un no, pero recuérdense que en las proposiciones, las expresiones
no son proposiciones, ¿ok? Son enunciados. Entonces, si me dicen feliz cumpleaños, pues no, tampoco, porque una exclamación, es un sentido de alegría, es una emoción. Entonces no es una proposición. Si me dicen que x más 1 es menor que 9, yo puedo decir que x vale 15 y más 1 es 16, entonces 16 no es menor que 9. Aquí van a haber situaciones infinitas, así es que no es una proposición. Tampoco. Si me dicen que 5 menos 6 es menor o igual que 7, ustedes me van a decir que 5 menos 6 es menos 1 y es menor efectivamente que 7, pero no es igual. Entonces, como no va a ser igual, sí es una proposición. ¿Ok? En el segundo ejercicio nos dicen cuántos de los enunciados son proposiciones lógicas. Seguimos con las proposiciones. Nos dicen que López Meneses es un poeta y efectivamente es un poeta. También nos dicen que 6 más 3 es 8. Entonces 8 es mayor que 8. Perdón, 9 es mayor que 8. Sí, efectivamente. También es una proposición. Si nos dicen que x al cuadrado es menor o igual que 2. Ya les dije que cuando tienen una expresión así algebraica no es una proposición, porque x puede tomar números infinitos. Nos dicen que Perú y Chile son países vecinos. Y correcto, sí, sí lo es. Acuérdense que una proposición siempre va a responder a un sí o a un no, ¿ok? Y no, pues la E no, todas no, porque la C no es. Entonces, en el número 3, en el ejercicio número 3 nos dan una expresión que nos dicen que es verdadera y que determinemos P, entonces Q, y este símbolo que es el I por Q, que determinemos la tabla. Ok, y ahorita lo pasamos a hacer en la pizarra. A mí me dan esta expresión en la número 3 y me dicen que esto es verdadero. O sea, esto de acá va a ser verdadero, ¿ok? Entonces ustedes saben que en la disyunción, porque este es el símbolo de la disyunción que viene a ser representado por O, saben que si dos proposiciones son falsas, eso va a ser falso, ¿verdad, chicos? Entonces, si ya tenemos esa situación y nos dicen que tenemos que hallar la negación. Entonces, si saben que estas dos proposiciones son falsas y la negación lo va a volver verdadero, entonces P va a ser falso y Q va a ser falso para que esta disyunción salga falsa, ¿ok? Y ahora nos dicen que determinemos P, entonces, a ver, nos dicen que determinemos P, entonces Q y Q, así como está separado. Pero acuérdense que tiene que haber acá, esta es la tabla, que son 4, 2, 2, verdadero, verdadero, falso, falso, y el otro que es intercalado. Ok, chicos. Entonces aquí saben que verdadero vaya a casa. ¿Cuándo era falso en el caso de la conjunción? Sí, entonces de la condicional. Cuando la primera era verdadera y con la segunda era falsa, ¿verdad? Entonces lo demás iba a ser verdadero. Acuérdense que la matriz principal es la que te piden la de aquí. Esta es la matriz principal, ¿ok, chicos? Siempre la que está fuera de todo. Este paréntesis se resuelve. Es como las operaciones combinadas. El paréntesis se resuelve primero y el conector que queda último después de todo, esa es la respuesta. ¿Ok? Copiamos en los valores de Q, que en este caso son verdadero, falso, verdadero, falso. Y en la I, porque esta es la conjunción, saben que si dos proposiciones son verdaderas, es verdadera. Entonces buscamos y ya no hay más. Entonces lo demás sería falso. Entonces la respuesta vendría a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok, chicos? Entonces seguimos. Y en el número 4 nos dicen que determinemos la tabla de valor de verdad de la siguiente expresión, que es esta. Entonces ya saben ustedes, esto vendría a ser la conjunción y como una operación combinada,
se resuelve primero el paréntesis y la respuesta va a ser lo que esté afuera, o sea, en este caso esto. ¿Ok, chicos? Pero primero que todo van poniendo la negación de P, que en este caso es falso, falso, verdadero, verdadero. Es lo contrario, acuérdense, la negación de P. Y aquí respondemos. ¿Se acuerdan que la conjunción, las dos proposiciones deben ser verdaderas para que sea verdadera? Entonces, en la primera es verdadera, verdadera. Entonces es verdadero. En lo demás, entonces es falso. Ahora, el desarrollo va a ser esto. De esto. Esa va a ser la respuesta, ¿ok? En la condicional, ¿cuándo era falso? Cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso hay primera verdadera y la segunda falsa. En este caso es falso. Y entonces en los demás casos es verdadero, chicos. Entonces la respuesta vendría a ser falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ok? También nos dicen que respectivamente resolvamos esta expresión de acá. Pero como tiene R y S se nos va a hacer muy largo, porque si bien P y Q son 4, entonces con 2 más ya serían 16 y se nos va a hacer bien extenso. Entonces ustedes esto lo pueden hacer en sus casitas y yo ya después en las clases, o si no se los envío por aquí, por este medio, por intranet, esa pregunta ya resuelta, ¿ok? Pero igual esa es la número 4. Entonces pasamos ahorita a la número 5. En la número 5 me dicen que las siguientes proposiciones, o sea, P y Q, son falsas. Y que Q entonces T también son falsas. Entonces, ¿cuándo era falso P y Q? ¿Se acuerdan? Eran 3 casos, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a poner en esa posición y primero vamos a resolver el otro, que está un poco más fácil, que es Q entonces T. Aquí solamente había una situación en donde era falso. ¿Se acuerdan que primero tenía que ser verdadero y el segundo falso para que necesariamente salga falso? Ese es el único caso en la condicional. Entonces ya tenemos el valor de Q, que en este caso es verdadero. Y ustedes saben que en la conjunción, para que sea falso, necesariamente deben ser diferentes. O deben ser los dos falsos. Entonces aquí podemos poner falso, porque si ustedes ponen verdadero, ya la proposición sería verdadera. Entonces no, pues no, porque nos dicen que es falso. Entonces P valdría F. Y nos dicen que ¿cuáles son las siguientes proposiciones son verdaderas? ¿Cuáles son? Nos dan un número en romano 1 que nos dicen que la negación de P o T, paréntesis, o S. Entonces ustedes ya saben el valor de P. El P es F, pero cuando está en negado es verdadero, ¿verdad? Entonces O, T, T es F, falso. Entonces esta proposición, que es la O, es verdadera, ¿ok? Porque en la O las dos necesariamente tienen que ser falsas para que sea falso. ¿Ok, chicos? Entonces, si dicen que es verdadera y nos dan aquí el último dato que dice que es OS, y ustedes saben, S no conocen S, ¿verdad? O sí conocen S, ¿no? No conocen S. Entonces ustedes pueden poner que S sea cualquiera, cualquier letra puede ser verdadero o falso, porque en la disyunción apenas sean diferentes o iguales pero falsos, es falso, pero en este caso va a ser verdadero. ¿Ok, chicos? Entonces esta es la respuesta de la pregunta número 1. Aquí procedemos con el mismo método. Empezamos por los paréntesis, acuérdense, es como si fuera una operación combinada. Nos dicen que tenemos que poner la negación de Q. Si Q es verdadero, entonces va a ser falso la negación. Y la negación de P, en este caso P es F, la negación sería verdadera.
Y en la conjunción, los dos necesariamente deben ser verdaderos para que sean verdaderos. En este caso hay uno falso, entonces esta proposición es falsa. Entonces bajamos lo que es I y ponemos el valor de P, que es en este caso falso. Vamos cerrando corchetes y nos dan que F y F, falso y falso, nos da... ¿Qué nos da falso y falso, chicos? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la conjunción solamente dos proposiciones verdaderas pueden ser verdaderas, si no las demás son falsas. Y nos dicen la negación de F, que en este caso es verdadera. Y como último ejercicio nos dan el número 3 en romano. Ya saben qué hacer, responder primero lo que es el paréntesis. Nos dicen que Q es V, que es verdad. Y la negación de T, en este caso T es F, la negación sería verdadera. Y este es el paréntesis, ¿no? Es verdadero, en una conjunción dos verdaderos es verdadero. Si no se la saben de memoria, chicos, agarren su tabla y guíense, por favor. Entonces bajan lo que es O y ponen lo que es la negación de P. En este caso P es falso, en este caso sería verdadero, porque es la negación, ¿ok? Entonces es O, y la respuesta aquí vendría a ser, ¿se acuerdan que en la disyunción, porque este es O, en la disyunción deben ser los dos falsos para que sea falso? Ok, chicos, entonces en este caso, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ajá, correcto, sería verdadero, porque los dos deben, en la disyunción solo pueden ser dos falsos para que sea falso, porque si no lo demás es verdadero. Entonces esa es la respuesta en la número 3 en romano de la pregunta número 5. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna consulta, alguna duda que no les haya quedado en claro, ustedes me envían a través de lo que es intranet, o tienen alguna duda pendiente o no han entendido algo, me explican y yo ya los ayudo. Gracias por su atención y que tengan un buen día.